Bueno, eh, en el día de hoy vamos a leer no entero, sino dos partes del Sutta del pastel de miel, porque es un sutta que si bien no es muy largo, es un sutta con mucha profundidad y que puede ser completamente tomado como objeto de meditación. Entonces yo les quiero mostrar un poco cómo yo a veces estudio los suttas, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla. La traducción es de Sabrina Pachón. Entonces, vamos a ver la introducción así escuchado. En una ocasión el bendito estaba viviendo en el país de los Sakyas, en el parque de Nigroda, cerca de Kapilavatthu. Kapilavatthu es la capital del país de los Sakyas, donde el Buda, el Bodhisattva, nació, Siddhartha Gautama. Entonces, cuando se hizo de mañana, el bendito se vistió y tomó su cuenco y hábito externo y entró en Kapilavatthu por limosnas. En cuanto hubo andado por limosnas en Capilavato y hubo regresado de la ronda de limosnas, después de su comida, fue hacia el gran bosque para pasar el día y entrando en el gran bosque, se sentó en la raíz de un joven árbol bilba para pasar el día. Dandapani el Saka, mientras caminaba y deambulaba por ejercicios, también entró en el gran bosque y cuando hubo entrado en el gran bosque, se dirigió al joven Bilba, donde estaba el bendito, e intercambió saludos con él. Una vez terminó el saludo cortés y amable, permaneció a un lado apoyándose en su bastón y preguntó al bendito: ¿qué afirma el recluso que es lo que proclama? Dandapani era un rey pequeño, ¿sí? Era un rey de un reyesuelo, como se le suele decir. Era el rey de un pequeño reino dentro del reino de los Sakyas y era un hombre que seguía el culto brahmánico. Según los comentarios, Dandapani fue el padre de Yasodhara, la esposa del Buda, y tenía mucho rencor con el Buda, porque él luego de tener digamos, a Rajula, dejó a la esposa, entonces por eso le tenía bastante rencor. Entonces cuando se le acerca y le dice que afirma el recluso, qué es lo que reclama, no es un comentario inocente, ¿sí? Bien, entonces, amigo, yo afirmo y proclamo tal enseñanza por la cual uno no riñe con nadie en el mundo, con sus dioses, sus maras y sus brahmas, en esta generación con sus reclusos y brahmanes, sus príncipes y sus plebeyos. Tal enseñanza por la que las percepciones no subyacen más en el Brahman, que se mantiene apartado de los placeres sensuales, sin desconcierto, despojado de preocupación, libre de avidez por cualquier tipo de ser. Bien, les voy a dar ahora otra traducción. Les pido que me tengan paciencia. Ah, mira, no está más. Ok. Voy a usar la traducción en inglés de Nanamoli. Dice, amigo, eh, la doctrina o la enseñanza que él proclama es una que no entra en pelea con nadie en este mundo, ni con sus dioses, ni sus brahmas, ni sus deidades, en esta generación con sus monjes o ascetas y deidades, con sus reyes y sus hombres, y que dice que cualquier percepciones que surjan, si uno habita disociado de los placeres sensuales, sin dudarlo, alejado de la preocupación,
abandonando la avidez por cualquier estado del ser o por cualquier estado de existencia. Esto es lo que yo afirmo, ¿sí? Bien, lo voy a leer una vez más en castellano y luego, amigo, yo afirmo y proclamo tal enseñanza por la que uno no riñe con nadie en el mundo, con sus dioses, sus maras y sus brahmas, en esta generación con sus reclusos y brahmanes, sus príncipes y sus plebeyos. Tal enseñanza por la que las percepciones no subyacen más en el brahman, que se mantiene apartado de los placeres sensuales, sin desconcierto, despojado de preocupación, libre de avidez por cualquier tipo de ser o cualquier tipo de existencia. Bien, les voy a pedir ahora que simplemente cierren los ojos, ¿sí? Y durante unos instantes mantengan la atención en el amor benevolente. Si hay alguna distracción, simplemente la reconocen, la dejan ir, se relajan y cuando se relajan permiten que se abra ese espacio en la mente, que la mente se vuelva espaciosa, sonríen y vuelvan al amor benevolente, con esa mente amplia y espaciosa. Permitan que ese espacio, que esa mente espaciosa, surja con esa sensación de espacio, toman contacto con el sentimiento de amor benevolente, sin tratar de aferrarlo, sin tratar de agarrarlo, solamente permitiendo que el amor benevolente surja dentro de ese espacio. Si hay alguna distracción, la aceptan de buen grado, la abandonan, se relajan nuevamente, reconocen ese espacio en la mente que se da a través del relajo, sonríen y retornan con esa espaciosidad, con esa generosidad, a tomar contacto con el amor benevolente. Manteniendo ese estado, escuchen de vuelta la declaración del Buda.
Amigo, yo afirmo y proclamo tal enseñanza por la que uno no riñe con nadie en el mundo, con sus dioses, sus maras y sus brahmas, en esta generación con sus reclusos y brahmanes, sus príncipes y sus plebeyos. Tal enseñanza por la que las percepciones no subyacen más en el Brahman que se mantiene apartado de los placeres sensuales, sin desconcierto, despojado de preocupación, libre de avidez por cualquier tipo de existencia. Y ahora simplemente dejen que esas palabras que acabaron de escuchar vuelvan a la mente cuando sea que se den las condiciones. Observen cómo por ahí surge una frase en especial y cómo se va. No traten de atrapar ninguna frase y ningún significado. Desde esa mente espaciosa observen cómo la indicación del Buda surge en la mente y se va. Bien, y despacito vuelvan a abrir los ojos. Eh, en este sentido, lo que estamos haciendo ahora en estos 5 minutos fue meditar en esta instrucción que dio el Buda. Ustedes dense cuenta de que la lectura de un sutta de esta manera, estamos tomando el amor benevolente solamente para que la mente quede momentáneamente establecida en una morada un poco más amplia y serena.
Una vez que encontramos ese pequeño balance, la mente se va a distraer y no hay problema con que se distraiga. Lo reconocemos, lo dejamos ir, nos relajamos y a través de esa tranquilización, de esa relajación, volvemos a sentir espacio, sonreímos y retornamos a meta. Y una vez que estamos ahí, unos minutos, podemos volver a leer la instrucción y simplemente nos permitimos estar en ese espacio y dejamos que la instrucción surja en la mente. Van a ver que por ahí surge alguna parte, alguna frase como se mantiene apartado de los placeres sensuales o sin desconcierto, despojado de preocupación o libre de avidez por cualquier tipo de existencia. O por ejemplo, uno no riñe con nadie en el mundo. No importa qué frase va apareciendo, la cuestión es que de ese espacio ustedes van a ver que surgen esas frases que fueron recién dichas. Por ahí les viene otra, les viene una distracción que nada tiene que ver con la instrucción y no hay ningún problema, ¿sí? Observen esa distracción, suéltenla, relájense y vuelvan a ese espacio. Y si tienen suficiente paciencia, van a ver que en ese espacio en algún momento vuelve a surgir alguna frase, ¿sí? Si nosotros prestamos un poco de atención, el Buda está declarando una enseñanza por la cual no riñe con nadie en el mundo. Eso es capital en esto, ¿sí? No riñe con dioses, con maras, con brahmas, ni con otros reclusos, ni otros brahmanes, es decir, ni con otras tradiciones espirituales, ni con los príncipes, es decir, con los gobernantes, ni con los plebeyos. Esta enseñanza es tal que las percepciones ya no están más en el Brahman, o sea, en el practicante, que se mantiene apartado de los placeres sensoriales, no es que no siente, sino simplemente que su mente entra en llana, sin dudas, libre de ansiedad y preocupación y libre de cualquier tipo de existencia. Entonces, si ustedes observan, es una instrucción muy precisa la que está dando el Buda. Está diciendo que la enseñanza no pelea, y no pelea con nada en el mundo. Con nada en el mundo es no solamente con todo lo que declara acá, sino pelea también, no pelea consigo mismo, el practicante. Cuando se encuentra entonces en ese estado de pacificación la mente, por eso el amor benevolente, la compasión colaboran mucho con esa condición, el estado de llana está muy cerca si hay una suficiente estabilidad. Frente a ese estado de serenidad, no va a haber duda, no va a haber preocupación y va a estar libre de avidez por cualquier tipo de existencia. Entonces, esta es la primera parte de la instrucción. Ahora vamos a ver que Dandapani no acepta la enseñanza, ¿sí? Y el Buda va y les cuenta a los monjes lo que pasó. Y los monjes no lo entienden. Y entonces el Buda vuelve a explicar esto, ¿sí? Bhikkhu, en cuanto a la fuente a través de las cuales las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental que asedian a un hombre, si no se encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el fin de la tendencia subyacente a la codicia, de la tendencia subyacente a la aversión, de la tendencia subyacente a las opiniones, de la tendencia subyacente a la duda, de la tendencia subyacente a la vanidad o al orgullo, de la tendencia subyacente al deseo de ser o de existencia, de la tendencia subyacente a la ignorancia. Este es el fin
de recurrir a los palos y las armas, el fin de las peleas, los altercados, las disputas, las recriminaciones, la malicia y el habla falsa. Aquí, estos dañinos estados malsanos cesan sin restos. ¿Sí? Pues acá el Buda está completando, ¿sí?, la instrucción. Voy a nuevamente leerlo, pero en este caso les pido que primero vuelvan, cerrar los ojos un instante, permitan que surja ese espacio en la mente. En ese espacio puede haber movimiento, ¿sí? Puede haber pensamientos aleatorios que surgen y cesan solos. Esos pensamientos no son importantes y no les prestamos ninguna atención. Pero quizás surge algún pensamiento en el cual uno empieza a engancharse o empieza a alimentarlo. A ese sí lo reconocemos, lo abandonamos, nos relajamos, sentimos ese espacio en la mente, sonreímos y retornamos a ese espacio. Si ese espacio nos cuesta, evocamos el amor benevolente para volver a sentir esa espaciosidad gentil. Bhikkhu, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental que asedian a un hombre, si no se encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el fin de todas las tendencias subyacentes. Este es el fin de recurrir a los palos y las armas, el fin de las peleas, los altercados, las disputas, las recriminaciones, las malicias y el habla falsa. Aquí estos dañinos estados malsanos cesan sin restos.
Muy bien, y ahora abrimos los ojos nuevamente. Y entonces tenemos acá una declaración y una instrucción muy importante del Buda que dice, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental que asedian a una persona, si no se encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el fin de las tendencias subyacentes a la codicia, aversión, opiniones, duda, vanidad, deseo de ser e ignorancia. Y a las peleas, ¿sí? A las discusiones. Saben, esto es una cosa re importante, porque lo que el Buda está diciendo acá, está declarando que ni papancha, que es lo contrario a papancha, papancha es la proliferación mental, ni papancha es la cesación de esa proliferación mental, ni papancha es un equivalente al nirvana. Entonces, fíjense lo que está diciendo, que en cuanto a la fuente, si uno no encuentra nada allí, con lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, es decir, que cuando nosotros, nuestra mente, hay mucha proliferación mental y hay noción, ¿noción de qué? Noción de existencia, noción de idea de existencia en el sentido personal. ¿Qué significa esto? Que es cuando los conceptos los tomamos como realidades permanentes y aisladas, y no como simple elementos que surgen porque hay condiciones que son impermanentes y que son dependientes de esas condiciones. Y como tal, si son dependientes de esas condiciones, no pueden tener una sustancia o una esencia inmutable. Esto significa que el Buda, la indicación que da es que nos pide que en nuestra mente, en todo momento, haya una atención tal que no permita que justamente se formen esos conceptos cerrados, esos conceptos como permanentes, como aislados. No está diciendo no pensar, no está diciendo no reflexionar, está diciendo comprender la producción mental como lo que realmente es. Por eso agrega, si uno no encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse. Cuando yo me aferro al concepto, es decir, a la opinión, y la tomo como realidad, ahí es donde viene la tendencia subyacente a la opinión, la tendencia subyacente a la aversión, es decir, es donde surgen las tendencias subyacentes. Cuando yo me deleito en las especulaciones mentales, estoy abriéndole la puerta a todas esas tendencias subyacentes para que afloren. El deleite se puede encontrar ahí de muchas maneras. Puede ser un deleite justamente en deleitarse en fantasear, como en un deleite en todo lo contrario, en discutir con otra persona una opinión contraria, que es lo que termina produciendo, ¿sí? Las peleas, los altercados, las disputas, etcétera. Es decir, que una mente sin papancha es una mente libre. Esto tiene algo muy interesante porque ustedes acaban de experimentar que cuando la mente tiene ese espacio, ustedes sienten ese espacio, papancha no está. En la mente con ese espacio o en la mente que está en contacto con el amor benevolente, en algún momento puede haber percepciones, por ejemplo, comentarios, pueden surgir pensamientos que vienen y se van solos, y eso no es un problema.
Pero cuando yo empiezo a reaccionar a esos pensamientos, ahí empieza el problema. Porque ¿qué significa que reaccioné? Que en algún lugar me deleité en ese pensamiento, sea porque lo quiero o sea porque no lo quiero. En otras palabras, porque existe o porque no existe, porque lo rechazo o porque lo agarro. Y esto es lo que hace surgir, lo que alimenta las tendencias subyacentes y que, ¿qué hace? Reinicia el proceso de existencia, reinicia el proceso kármico, lo realimenta, porque esos pensamientos en sí mismos pueden no ser más que ondas en el agua, pero en cuanto yo reacciono, ya tienen una carga de avidez, hay una carga emocional. No me gusta, no lo quiero, si me gusta, quiero más. O una carga de ignorancia. Yo soy esa opinión, tengo esa postura. Y empieza entonces el siguiente paso, que es el apego, que es la asociación que yo empiezo a hacer, la historia que me empiezo a contar. Y eso ya es el inicio de Papancha. El resultado de eso es que se refuerza la tendencia subyacente a la existencia o al deseo de ser, que es donde se almacena el karma y va a dar el nacimiento de la acción. ¿Podemos decir entonces que una mente libre es una mente libre de conceptos? No. La mente va a fabricar conceptos. El asunto es que uno los entienda como lo que son. Los conceptos son una producción que tiene que ver cómo la mente puede esquematizar la realidad, pero no es la realidad. Es solamente una imagen de la realidad. Esa imagen de la realidad que aparece en nuestra conciencia está condicionada por nuestras formaciones mentales pasadas, que es de lo que se trata la segunda parte de este sutta, que es cuando Mahakachana, el venerable Mahakachana, aclara ese proceso, que hoy no vamos a llegar. Me interesa que empecemos con esta indicación del Buda. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a nuestra vida diaria, nos vamos a dar cuenta que la mente rápidamente tiende a querer morder la experiencia que estamos teniendo. ¿Qué quiero decir con morder? Trata de encasillarla, identificarla, ponerle un rótulo y clasificarla. El venerable Mahakachana va a decir que hay, por ejemplo, un ojo y una forma. Del ojo y la forma surge la conciencia visual, es decir, surge el proceso de ver, o más bien de mirar. Con la unión de estos tres, o sea, el ojo, la forma y la conciencia, surge el contacto y a partir del contacto surge una sensación visual. Con la sensación visual como base va a surgir una percepción, es decir, estoy viendo una pared blanca. A partir de esa percepción surgen el pensar sobre esa experiencia y sobre esa percepción. Sobre ese pensamiento es donde viene, donde tiene la condición papancha para surgir. Esta pared blanca que es de la casa de fulanito, donde yo viví esta experiencia, y entonces empezamos a divagar sobre una simple sensación-percepción. Ya no estamos observando la pared, sino que estamos pensando sobre
Y ese pensamiento, a su vez, trae otras sensaciones nuevas, otras percepciones nuevas que traen nuevos pensamientos. Entonces, si yo me acuerdo que es la casa de fulanito, me acuerdo que con fulanito discutí, entonces cuando discutí me acuerdo de esa discusión y eso me hace sentir mal, entonces yo me acuerdo por qué discutí y empiezo a pensar en las discusiones, lo que le dijo y lo que me dijo, y empiezo a tener de vuelta un montón de pensamientos y emociones y surgen más pensamientos. Entonces, fíjense que el punto de inicio, que es mirar la pared blanca, puede traer todo este chorro de conceptos totalmente desbordados que terminan trayendo proliferaciones mentales que asedian a una persona. Y la palabra que asedian es re importante porque lo que nos sentimos es que estamos rodeados por nuestra propia obsesión. Y si ustedes lo piensan detenidamente, estamos aferrados y obsesionados con ideas que las creemos realidades. Es decir, las creemos que tienen existencias por sí mismas, porque momento más tarde yo me siento a meditar, hago 6 Rs y toda ese papancha se derrumba y desaparece. Y toda esa, el sufrimiento que surgió por la identificación que yo tenía con mi postura, que es lo que dice al final de la indicación, que recurro a los palos y a las armas o a las discusiones, porque yo tengo una postura y el otro tiene una postura. Ahí nos estamos encontrando de vuelta con Papancha, yo y el otro. Estoy personalizando lo que es en realidad una situación que surge porque hay ciertas condiciones, donde yo y el otro son simplemente condiciones momentáneas, no dos personas. Es decir, que el vínculo que se da entre dos personas, que desde un lugar lo entendemos como tal, en realidad es el resultado de ese contacto y de que surge una conversación donde hay diferentes condiciones mentales y a raíz de eso surge la conversación. Conceptualizar eso en el otro y en mí es lo que nos trae problemas. Comprender el estado mental en el cual yo me encuentro y el estado mental en el cual se encuentra el otro produce claridad a la hora de vincularse, porque estamos entonces observando las condiciones de la conversación, no opinando sobre lo que yo pienso o yo siento o lo que el otro piensa y el otro siente. Como pueden ver, es muy profundo esto que estoy hablando. Tiene un enorme ascendente sobre nuestros vínculos personales y con nosotros mismos y requiere una gran reflexión. Pero ven que no puede ser una reflexión intelectual, puede ser, pero tiene que caer en otro nivel esa reflexión, donde estas palabras penetran verdaderamente la mente y penetran verdaderamente, por así decirlo, el corazón. Si no me quedan en un lugar meramente intelectual que nunca baja la experiencia. Bien, voy a ir hasta acá, ¿sí? Por ahí el domingo que viene hacemos la continuación. Preguntas que tengan. Bueno, mientras piensan las preguntas,
Como siempre, les agradecemos las donaciones que hacen para que la Sanga continúe trabajando. Les quiero contar que el domingo 22, el domingo que viene, 22 de febrero, hacemos una jornada allá en Boedo. También está abierta a las personas que están afuera de la ciudad de Buenos Aires y que quieren por ahí seguir la jornada desde lejos, pueden hacerlo. Después se pueden eh, juntar en la charla del Dama, que es 4:30. Bien, preguntas que tengan. Eh, te puedo preguntar te puedo pedir que me enumeres los estados mentales, todos, puede ser. Como los estados mentales. Es decir, cuando uno, cómo está la mente, cómo puede estar la mente. Desde el punto de vista, vos podés tener un estado mental placentero, un estado mental displacentero, un estado mental neutro. Podés tomar eh, esos tres aspectos, ¿sí? Podés sentir placer en la mente, podés sentir dolor en la mente o sufrimiento, o podés tener un estado ecuánime. Dentro del budismo vos vas a tener que los nivaranas, los obstáculos, se clasifican por cinco, que es la duda, el deseo sensual, la aversión, la pereza o el letargo, la preocupación y la inquietud. Pero también vas a encontrarte que hay 16 quilesas, ¿sí? Que donde está el miedo, donde está la vanidad, donde está la arrogancia. Tenés un montón de estados así mencionados y también tenés estados que podríamos describirlos como positivos, ¿sí? Que pueden ser alegría, felicidad, tranquilidad, un estado enérgico de mente. Puede haber muchas variantes de eso, ¿sí? La ecuanimidad, que es un estado que justamente no es ni placentero ni doloroso. Sin embargo, la ecuanimidad contiene dentro de sí un considerable grado de contento y felicidad. Dentro de, creo que es de la Vidama, están clasificados esos estados mentales y detallados, pero es simplemente eso para eh, describir las posibilidades como medio de estudio. Ok, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, El nombre pastel de miel, ¿por qué el- está titulado pastel está de miel? titulado así porque en el final del sutta, Ananda le dice al Buda que el sutta que acaba de oír, la enseñanza que acaba de oír es como si un hombre hambriento recibiera una bola o un pastel de miel. Y después de que Ananda dice eso, o sea que es como una dulzura para la mente, le dice al Buda cómo debe ser recordado esta enseñanza. Y entonces el Buda dice con respecto a su nombre Ananda, que esta enseñanza sea recordado como el sutta del pastel de miel. Claro, porque todo termina ahí, en el pastel de miel. Sí. Y siempre tuve, lo tenía que volver a leer, lo hemos leído varias veces, nunca he trabajado como esto. Y en relación eh, eh, a la no pelea, es muy interesante en la vida diaria, ¿no? El entrenamiento, cómo si no entrenamos, pues yo me voy dando cuenta, eh, después inclusive de este último retiro que fue online, ¿no? Los resultados.
los efectos de las situaciones, qué sé yo, en la plaza vi pegando a un señor, a un perro, y a mí esa violencia, y cómo, digamos, como ante una reacción que uno tiene, enseguida viene la reflexión. Entonces, cuando estuvimos haciendo esta práctica que vos nos hiciste con la meditación, no me vinieron imágenes además de esas situaciones, ¿no? De la pelea y mi reacción. La, Pero nada, la sí, sí. reacción, eh, justamente lo que te permite no es tanto la reflexión como el abandono inmediato de la réplica de violencia que se produce en la mente ante la violencia. Ante una situación de violencia, la mente enseguida replica la violencia, la imita inmediatamente. Biológicamente estamos con el chip para ese lado, por eso se requiere una atención plena muy fuerte y muy veloz para poder captar esa reacción. No es que uno no va a sentir o no puede percibir por ahí desagrado de esa situación, pero una cosa es desagrado de esa situación y otra diferente es la obsesión y la reacción inconsciente frente a eso, que puede generar más violencia. Entonces la paz empieza siempre por una mente que no reacciona, pero sí acciona. Bien, claro. Mm. Sí, muy interesante. Ya el año pasado tuve una experiencia que después, al poco tiempo, fue cuando me caí y todo eso, pero tuve una experiencia de ver una discusión y querer intervenir mal, ¿viste? Y después creo que lo hablé con Maru, bueno. Pero en este caso sentí, eh, tuve otra vivencia, que siento que pude observar las condiciones, no inmediatamente, ¿no? Pero, pero sí, por eso digo, en este momento que estuvimos trabajando, clarísimo, interesante, directo, va directo a lo que es, ¿no? Este trabajo. Seba, me Es pareció otra forma, es una forma diferente de poder leer una parte de un sutta y que por ahí el sutta penetre en otro nivel de la mente, que es como hacerle un puente para que lo intelectual no sea lo importante y no se haga fuerza para entender, sino justamente para que no quede en un conocimiento libresco e intelectual, sino que llegue verdaderamente al corazón del asunto. Entonces eso va a producir una transformación interna, va a permitir que cambien las condiciones de verdad. No saber, ah, esto está mal. Eso, por no supuesto que es alcanza. importante, por supuesto que es importante, pero no es transformativo. ¿Sí? Es decir, yo sé que una conducta, llamémosle errónea, que puede ser, por ejemplo, involucrarme en una discusión y empiezo a los gritos o a los insultos y que es una conducta errónea porque lleva al sufrimiento en ese sentido, que es errónea, pero el entendimiento de que eso es erróneo no me lleva a la transformación. La transformación es llegar a un punto donde yo no me involucro en ese tipo de reactividad. Pero acciono, si es necesario, o sea, sucede, porque no es que, Accionar, sí, vale, pero el punto es cuando uno dice acción, ¿a qué refiere? claro, Accionar puede ser darse vuelta e irse, puede mm, ser muchas cosas, puede ser muchas cosas. Entonces no se trata de encontrar la palabra o la acción para afuera justa. Se trata de que esa acción esté justa en la mente, no para afuera. bien, Para afuera, dos situaciones muy similares pueden requerir dos intervenciones distintas. Por eso hay que tener claro qué pasa primero en la mente. Por eso el Buda proclama una enseñanza que no entra en conflicto con nadie en el mundo. sí,
Esa es la Sí, enseñanza del Buda, no entrar en conflicto con nadie en el mundo. ¿Fácil? gracias. No. No, no, ¿cómo uno hace transferencia en esto que te cuento enseguida? Pero Le si dije, uno cree que sí, hay alguien, en el sentido de que si hay alguien significa que hay una postura, significa que hay que ganar o perder, vamos a entrar en conflicto. gracias. Sí, Ismael, ¿vos querías preguntar algo? Sí, estaba tratando de hacer un resumen en mi cabeza. Em, Sería entonces que la enseñanza para que no haya ni argumentaciones ni discusiones es soltar, o sea, que esté la percepción en el momento y soltarlo, que no haya, cuando dice percepciones latentes es lo que supongo que quiere decir que uno empieza a darle vueltas sobre eso, genera argumentaciones o papanchas Uno empieza a darle por vueltas, las tendencias uno empieza a darle propias. vueltas a la avidez por el resultado de la conversación o la discusión. Lo que uno no se da cuenta, lo que está oculto en la oscuridad, es la avidez por que el resultado, en este caso del ejemplo que estás dando, de dicha conversación, sea según lo que yo deseo. Mm, Esa avidez es un intento de controlar el resultado de dicha conversación. Entonces, vos y yo estamos hablando de cualquier tema en particular, vos opinás azul, yo opino rojo, y mi intención es que vos termines pensando rojo. Y debido a que vos seguís pensando azul, hay un conflicto. ¿Por qué? Porque yo tengo la avidez de que vos cambies tu forma de pensar. Porque rojo, que es mi opinión, es lo correcto y azul es lo incorrecto. Sin embargo, frente a un tópico, yo puedo tener azul y rojo y ser las dos correctas o las dos incorrectas. Esto no es tan sencillo de ver y de entender. Te voy a dar un ejemplo que es muy fácil de ver de esta forma. Cuando dos amigos se pelean por algo, ¿sí? Te voy a dar, por ponerte un ejemplo, dos amigos quedan a encontrarse en un café a las 8, uno llega a las 8 y el otro llega a 8 y cuarto, y el que llegó a horario le empieza a decir por qué llegaste tarde, y la persona dice, mirá, hubo un atraso en el tráfico, no puedo hacer nada, y llegué, salí con tiempo, pero ¿qué pasó en la mente de la persona que llegó a horario? Recuerda que en otra ocasión, no hace mucho, esa persona había llegado también tarde. Entonces se van dando condiciones previas que tienen que ver con encasillar al otro en un lugar que está equivocado, porque si el otro está equivocado, yo estoy en lo correcto. Entonces empieza la discusión. Pero si vos lo pensás seriamente, ¿es útil la discusión o ya pasó? En realidad ya pasó. Vos podés tomar el razonamiento del que llegó tarde y comprender, mirá, sí, es verdad, estaba atorado, no podía hacer nada. Y también podés tomar el razonamiento de la persona que esperaba, que tuvo que esperar, y también es correcto. Los dos son correctos y los dos son incorrectos también. Porque entonces el asunto no pasa por quién tiene o quién no tiene razón, sino en qué estado mental estoy. Si yo estuve esos 15 minutos esperando, mirando el reloj cada 2 minutos, mi estado es de avidez y de aversión, porque estoy esperando. Cuando la otra persona llega, voy a estar visiblemente alterado, porque estoy apegado a eso, porque estoy justificando mi sensación desagradable.
Y desde un cierto punto de vista, no voy a estar esperando, voy a estar con mi mente, por ejemplo, meditando o simplemente mirando la ventana. Estoy haciendo algo. Cuando llegue la otra persona y por ahí me presente su razón de por qué no pudo, no hay problema. Pero ves que cuando hablamos de esperar, ya hay avidez. Yo te estoy esperando a vos. Estoy esperando que vos estés en horario, llegues a horario, es decir, que cumplas con mis expectativas. Y cuando ocurren cosas que están más allá del control, bueno, ahí es donde se ve el papancha. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que Que los sufren, que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados, aterrorizados intrépidos intrépidos sean, sean. que los Que los afligidos se afligidos se despojen de todo despojen de dolor, todo dolor todos y los que todos seres los seres vivos, encuentran alivio. que todos los Que todos seres los seres compartan este compartan este mérito deseamos nuestro que así adquirido hemos adquirido para para nosotros. el logro de todo tipo de felicidad. Que los Que seres los que seres habitan hacen en la tierra pruebas de sin Eva saber de gran poder, compartan este compartan este mérito que nuestro por y que mucho por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. sadhu, sadhu. Chao, chao, chao. Muchas gracias, gente. Chao, chao. Gracias. Que tengas Buen fin. mucha Ismael, quédate.